que organiza viaje de 15 días con 14 noches a Benidorm, del 15 al 29 de junio. Hotel de 3 estrellas, con buffet tanto en el desayuno como en las comidas, a 100 metros del centro de la playa de Levante. Llamar para hacer las reservas al 927 65 92 29. ¿Todavía no sabes qué hacer con la comunión de tu hijo? No le des más vueltas. Infórmate en Restaurante Los Arcos, en donde encontrarás una lista de menús especiales de comunión, a precios también muy especiales. ¿Ves qué fácil? En Restaurante Los Arcos, teléfono 927 3203 38. Ah, y los fines de semana, parrillada de carne o marisco por 9,50 euros. Inmobiliaria Rommel, somos una empresa de gran responsabilidad. Tenemos como objetivo conseguir para usted la vivienda ideal. Gestionamos su compra con garantía y eficacia. Venta y alquiler de todo tipo de inmuebles en Trujillo y comarca, de segunda mano y de nueva construcción. Gran oferta de fincas rústicas en toda la provincia. Inmobiliaria Rommel, Ronda, Plaza de Toros 2, Trujillo. Esta semana se han producido algunas noticias en el Ayuntamiento de Trujillo que quizá hagan necesaria la presencia de Inés Rubio aquí con nosotros. Inés Rubio, que hoy viene en calidad de portavoz del equipo de gobierno para comentarnos, bueno, pues todas esas novedades que pueda haber en torno a, por ejemplo, la recién creada Comisión de Industria, que en un principio, bueno, pues ha levantado quizá un poco de revuelo, sobre todo porque hay empresas que se pueden ver afectadas. Parece ser, bueno, en primer lugar, bienvenida Inés y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Por la invitación. Bueno, por una vez se han dado la mano los 3 grupos políticos para formar parte de una comisión, trabajar de manera conjunta, ir en la misma dirección. ¿En qué consiste esta Comisión de Industria y cómo se ha formado? Bueno, pues la Comisión de Industria, bueno, la iniciativa es verdad que desde que nosotros hemos entrado en el Gobierno y después de ir viendo cómo ha transcurrido el tiempo, había una conclusión clara, es decir, en el área de industria había que hacer una revisión, una actualización de cuál es la situación actual en nuestro municipio, pues para buscar dar una solución conjunta a todos los empresarios que se dedican a la hostelería. En este caso, bueno, pues agradecer sobre todo la buena voluntad y el consenso de los distintos grupos municipales, que todos nos hemos puesto de acuerdo y hemos manifestado esa necesidad de constituir esta Comisión de Industria y Urbanismo, de manera coordinada, pues porque van muy de la mano situaciones de industrias que están supeditadas a determinadas condiciones urbanísticas que son necesarias regularizar, pues para que la zona en donde se encuentran, ¿no?, pueda obtener la correspondiente licencia. Por poner un poco en antecedentes, es verdad que la situación de la industria, bueno, pues presentaba una situación un tanto caótica y desordenada como consecuencia de que, bueno, de remontándonos más allá del año 2006, por ser las más recientes, ¿no?, pero que había licencias de fecha mucho más anterior, hubo una modificación importante de la legislación aplicable hasta aquel momento, y ello determinaba, bueno, pues que había un periodo transitorio que podrían adaptarse todas las empresas de nuestro municipio a esa nueva legislación. El periodo transitorio transcurrió del 2006 al 2008, nadie se adaptó a normativa, bien porque en el momento oportuno no se le dio la información de que había surgido una nueva legislación y había que adaptarse a la nueva normativa, bien por dejadez de los propios interesados o bien por dejadez de la propia administración en algunas ocasiones. Porque se les dejó estar, ¿no? Al final la situación es la que es decir, la situación actual de la industria en Trujillo es que la inmensa mayoría de los establecimientos, para desgracia de todos, se encuentran en muchísimas ocasiones sin licencia, sin que queden sin licencia de obra o sin licencia de apertura. Sin licencia de actividad, sin licencia de apertura, actividad. Sí. Sin estar en una situación regular, todo lo que afecta, bueno, en muchas ocasiones los negocios se traspasan de unas personas a otras con los consiguientes cambios de titularidad, afecta también a todo lo que tiene que ver la ubicación de las terrazas, cartelerías, etcétera, etcétera. Con lo cual lo que hay que buscar es, y por eso se ha creado una comisión conjunta en la que estemos todos los grupos políticos con representación en la corporación. ¿Por qué? Porque además de que nosotros tengamos el consenso desde el punto de vista político,
lo que hay que trasladar también es esa imagen de consenso de cara al exterior y buscar también que entre los propios hosteleros, entre los propios empresarios, busquen también ese necesario consenso. ¿Cuál es la voluntad de la comisión? Ni más ni menos crear unas directrices generales que sean de aplicación a todo, pues para que no haya ese caos que puede proporcionar el que uno quiere poner, como ha sido la situación más reciente en el Chiviri, que uno quiere poner un toldo de una manera y otro de otra. No, pues lo lógico es que haya unas directrices unitarias que al final cumplan todos y que todos estén, bueno, pues de una manera más o menos ordenada. Bueno, ¿qué pasa con todas esas industrias que desde 2006 se encuentran en una situación irregular? ¿Están cuantificadas? ¿Hay algunas que ya puedan haber prescrito, como es el caso de las construcciones ilegales, por ejemplo, las famosas casas ilegales, que si quieres pues también las tocamos de pasada? Bueno, pues entre lo que afecta al ámbito de las licencias de actividad o las empresas, las industrias que hay en nuestra localidad, pues expedientes computados en el ayuntamiento hay 120. Pero también es verdad que la propuesta de esa primera reunión que hemos tenido tanto los distintos portavoces de los grupos políticos con los técnicos del ayuntamiento, pues bueno, para fijar un poco lo que es el organigrama funcional y orgánico de lo que va a ser la Comisión de Industria y también barajar, bueno, pues una serie de criterios para empezar a trabajar. Esa primera reunión fue el pasado viernes, fue una reunión, digamos, de organización interna, en la que claramente manifestamos la necesidad no solamente de llevar a cabo la revisión de esos 120 expedientes que existen actualmente en el ayuntamiento, sino también de hacer, digamos, una actualización de la base de datos. ¿Por qué? Porque contamos con muchísimos establecimientos en nuestra localidad que son de nueva creación, de los que no tenemos constancia, con lo cual lo primero que habrá que hacer será una actualización de la base de datos, ponernos al día en todas las empresas, establecimientos y nuevas industrias en nuestra localidad y empezar, bueno, pues a trabajar en esa línea para dar la oportunidad a aquellos que no tienen licencia de que puedan solicitar la licencia cumpliendo la legalidad vigente, que desde aquí me gustaría también aprovechar para transmitir un mensaje de tranquilidad. Exacto, es decir, esto no va a ser una situación en la que nos va a llegar y vamos a llegar de tal manera que de hoy para mañana tiene usted que cumplir y si no se cierra su negocio. No. Lo que partimos es desde la buena voluntad de dar pues un periodo transitorio de adaptación. Igual que lo tuvieron en su momento y no se les dio, bien porque se les pasó a los particulares, repito, bien por dejadez de la administración o no dar la información en aquel momento, lo que sí queremos ahora es que dentro de un periodo transitorio razonable, evidentemente, es decir, no dilatarlo en el tiempo. Para eso estamos, las reuniones de la comisión van a ser muy periódicas, van a ser cada 15 días, para ir marcando directrices y dando información también a los propios interesados, a los propios afectados. Esa es una de las prioridades, es decir, mantenerles informados de todas aquellas decisiones que se adopten en esa comisión de industria de manera periódica para que ellos tengan la información, que no se cree alarma, es decir, no buscamos con esto cerrar los negocios, sino darles la oportunidad de legalizar, que en muchas ocasiones lo que no entiende el que actualmente está ejerciendo la actividad porque es de muy antiguo es que por qué si antes no se le exigían determinados documentos, ¿por qué ahora sí? Tenemos que pedirle un proyecto de adaptación? La legislación ha cambiado y nosotros podemos ser flexibles, pero dentro de la flexibilidad que nos deja la norma. Lo que no podemos es dejar de cumplir. La inmensa mayoría de los establecimientos no cumplen en accesibilidad, no cumplen en materia de aforo, de seguridad. Y hasta ahora no hay ningún problema, pero en el momento en que lo haya, el problema lo tiene no solamente el empresario que está al frente de esa empresa, sino también la propia administración. Claro. De ahí la necesidad de regularizar solamente por tranquilidad y por seguridad. Y para su tranquilidad también, Inés, ¿se puede dar el caso de que haya algunos negocios que no tendrían que haberse abierto y que no van a poder ni siquiera cumplir la norma, aunque quieran adaptarse a lo que se les exija? De los que tenemos conocimientos o de los expedientes que hay con conocimiento en el ayuntamiento, puedo hablar de los que tenemos conocimiento. Ya digo que se va a hacer una actualización de la base de datos para todos aquellos de nueva creación. Son revisables y lo que tienen que es adaptarse a la normativa que cambió en su día, que no lo hicieron. Con lo cual, es decir, con la adaptación y cumpliendo, pueden estar abiertos dentro de la legalidad vigente. Pero reitero, es decir, algunos de esos establecimientos que están abiertos a día de hoy no se han adaptado en el tiempo en accesibilidad o en razones de seguridad, como pueden ser incendios, etcétera, etcétera, que reitero que es necesario que lo hagan por una razón no solamente de seguridad de él como interesado, sino también por parte de la administración. No quiere decir eso, es decir, que aquel que no cumpla automáticamente se vaya a cerrar. Es decir, la voluntad es dar un periodo transitorio de adaptación.
entendemos la difícil situación económica y también entendemos que en muchas ocasiones en la presentación de un proyecto de adaptación, que en algunos casos se requiere y en otros no, depende del tipo de adaptación que tengan que llevar a cabo, puede ser costoso, pero que de verdad que al final esto lo que se trata es de regularizar la situación y sobre todo para tranquilidad también del propio empresario que ejerce la actividad. Sí, por supuesto. Vais a dar el tiempo y la flexibilidad necesaria, ¿no? Sí. Vamos, con absoluta tranquilidad. A mí sí que me gustaría, porque sé que a lo mejor el hecho de la constitución de la Comisión de Industria o de la situación que se ha transmitido y se ha dado la explicación en el último pleno, es decir, la situación en la que claro, es decir, tienes dos opciones de actuar. Una, por la tremenda, dices no cumplen, cerramos, que no es la más correcta y no va a ser esa. La segunda opción es vamos a sentarnos y vamos a buscar unas directrices generales para todo. Pero también a mí me gustaría aprovechar también para transmitir, y porque bueno, seguro que habrá empresarios que nos estén escuchando, a mí me gustaría también contar con el consenso de los empresarios, de los hosteleros, porque yo creo que el consenso por la parte política existe y de hecho muestra es la constitución de esa Comisión de Industria Conjunta, pero también me gustaría contar con el consenso, con la voz, con las propuestas por parte de los hosteleros, pues para tomar esas decisiones intermedias que se puedan adoptar dentro de lo que es la legalidad. De verdad que en ningún caso queremos ser más exigentes de lo que nos marca la propia ley, con lo cual la flexibilidad va a estar dentro de lo que son los parámetros legales o dentro de esa flexibilidad que nos deje la norma. ¿Y a qué tipo de industrias afecta principalmente? Bueno, pues afecta, parece a lo mejor todos nos podemos ir o nos podemos encaminar a todas aquellas industrias que están situados en el casco histórico, ¿no? Por ejemplo, la calle García, la plaza, pero es que abarca a todas las zonas. Es decir, si nos ponemos a hacer un estudio, si los 120 expedientes que existen en el ayuntamiento son no solamente de la Plaza Mayor, son de la calle García, pero son también de la calle Sillería, son de la zona de la calle Encarnación, etcétera, etcétera. Es decir, más repito, hostelería que no solamente son bares, son son restaurantes, son pues jugueterías, pueden ser tiendas de regalo, es decir, que afecta a muchísimas actividades, no solamente a bares y restaurantes o café bar, afecta a todo lo que tiene que ver con industria. Por eso la razón de ser de esta comisión es decir, legalizar esa situación, regularizar y adaptar a la normativa que en su día, reitero, debió hacerse, no se hizo y hay que hacerlo ahora. ¿Solamente afectan esas irregularidades al propio edificio de adaptación a ciertas normas o también quizá al suelo en donde esté construido? Porque precisamente se van a redactar unas nuevas normas subsidiarias. En el caso de las licencias de actividad o en el caso de lo que es industria única y exclusivamente, solamente afecta a lo que es licencias de actividad, licencias de lo que es la apertura de la actividad para empezar a explotar el negocio. La inmensa mayoría de los negocios están ubicados en urbano, con lo cual no hay posibilidad de que hablemos de que hay una regularidad desde el punto de vista urbanístico. Pero sí es verdad que hay determinadas empresas o industrias que se ubican dentro de determinados sectores o determinados polígonos, de los que hicimos mención de ellos en el propio debate del Pleno, como puede ser el sector 5, toda la zona del Leclerc, como puede ser el polígono La de Silla, en el que, pues en su momento no se tuvieron en cuenta el cumplimiento de las condiciones urbanísticas en sí, porque técnicamente, aunque sé que a lo mejor pues la inmensa mayoría de las personas no lo van a entender, a la hora de ejecutar, digamos, un terreno urbanísticamente tienes que cumplir y dotarlos de unos servicios, y en este caso, pues se ejecutaron las obras, se abrieron los establecimientos y al final son sectores o polígonos que están sin desarrollar a día de hoy, con lo cual lo que hay que buscar es en muchos casos, para dar la licencia de actividad, regularizar las condiciones urbanísticas, porque todo hubiera sido más fácil si en el momento que debió hacerse las condiciones urbanísticas estuvieran en regla. Era tan fácil como que ahora se daba comunicación ambiental o autorización ambiental, que es lo que permite la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que el empresario hace una declaración responsable en el que dice que cumple rigurosamente, lo cual no nos exonera a nosotros de hacer la labor inspectora, de ir y vigilar de que efectivamente cumple, pero que da una agilidad. Sin embargo, nos encontramos con problemas en que urbanísticamente pues están en una situación totalmente anómala, irregular. Para que todos nos entiendan, en el caso del sector 5 hay una sentencia que lo declara nulo, por lo tanto, a día de hoy todo ese sector es inexistente.
Pero yo hago una reflexión. ¿Qué culpa tienen todos aquellos empresarios que en su día abrieron sus negocios y se lo permitieron? Cuando la situación era la que era. La sentencia es posterior a la apertura de los negocios, pero decreta la nulidad del sector y es como si no existiera. Es decir, hay que hacer una nueva regularización de todo el sector. ¿Esos negocios, por ejemplo, no tributan al ayuntamiento? Puesto que no existen. Es que hay muchos en los que efectivamente, es decir, como no es que no existan, existir ante la legalmente. Lo que pasa es que licencia no se les ha podido otorgar y por tanto, es decir, hay muchos de esos negocios en los que, bueno, pues el IAE o no lo pagan. Porque no pueden darse de alta, porque no se pueden dar de alta, exactamente, no tienen licencia, tienen que tener licencia, tienen que darse de alta en el IAE, etcétera, etcétera. Entonces, al final, yo creo que con esta comisión lo que se busca es regularizar la situación y reitero, es decir, que de verdad que no hay un ánimo ni a un afán recaudatorio que siempre se busca alegar que estamos deseosos de recaudar, que no es eso, es solventar un problema de fondo importante que existe en la inmensa mayoría de las industrias y establecimientos de nuestro municipio. Nos podemos encontrar con la sorpresa de que salte cualquier otro sector, no solo el de la industria, que pueda estar afectado también de la misma manera, como ha pasado con las construcciones ilegales, ¿no? Bueno, pero bueno, en las construcciones ilegales, digamos que todos sabíamos o todos éramos conscientes de que esa situación existía. Lo que también es verdad que al final hay una cosa clara, es decir, durante muchísimo tiempo se ha ido permitiendo que se hiciera y lo que había que buscar ahora era la solución. Con lo cual, una vez que uno tiene conocimiento desde la administración o la administración pública, una vez que tiene conocimiento de una construcción ilegal y esa construcción ilegal está denunciada y la denuncia llega al ayuntamiento, nosotros tenemos la obligación de instruir el expediente administrativo, es decir, que va en 3 fases. Porque también se ha generado mucha alarma con todo el tema de esa revisión, de todas esas construcciones, etcétera, etcétera. Lo único que se ha hecho desde el Ayuntamiento de Trujillo, como desde otras muchísimas administraciones, es a partir del momento en que entra una denuncia en el Ayuntamiento de una construcción ilegal, lo que se hace es instruir el expediente administrativo, que retiro. Hay 3 partes, con lo cual, desde que se instruye el expediente administrativo inicialmente con la denuncia, lo que se hace, digamos, es en la inmensa mayoría, cuando se comprueba que la obra carece de licencia, bueno, pues ordena paralización y además eso lleva aparejada una sanción. ¿Por qué? Porque hay una infracción urbanística. Con lo cual, digamos que está la orden de paralización de la obra, la corresponde sanción por la infracción urbanística, pero de ahí, al final de todos los expedientes, que la alarma venía, es decir, se van a demoler todas. Esa el es la expediente pregunta. de demolición es, digamos, al final, digamos, el último tramo de todo ese expediente administrativo, y siempre y cuando no haya oportunidad de legalizar, porque cualquier infracción urbanística tiene, digamos, un punto intermedio que es expediente de legalización. Si es legalizable la construcción, quedaría legalizada, y si no es legalizable es cuando, dependiendo del grado de la infracción, se determina demolición o no, que reitero, nunca los ayuntamientos son los que deciden la demolición. O sea, que todavía están algunas pendientes de un hilo. Al final, las decisiones de demolición siempre vienen determinadas por sentencia judicial. Sí. O sea, que todavía no sabemos qué va a pasar. Volvemos a esa comisión de industria y urbanismo, precisamente. Sí hemos hablado así por encima de, por ejemplo, ese sector 5 que está sin desarrollar, construido pero sin desarrollar. Y en cuanto al urbanismo, hay muchas infracciones también que regularizar en Trujillo. Bueno, en cuanto al urbanismo hay que regularizar. Sí es verdad que hay una serie de cuestiones que no tanto más que regularizar, sino a lo mejor de concienciación. A mí me sorprende mucho cuando, bueno, pues uno va a hacer una obra, pues tiene que solicitar licencia. Yo sé de las molestias que puede suponer eso y de... Más que molestias, gastos. Y gastos, sí, iba a las dos partes. Las molestias que puede suponer por el trámite, porque a lo mejor piensan, bueno, pues si tengo previsto iniciar la obra en tal fecha, bueno, a lo mejor la licencia me tarda y me voy a dilatar en el tiempo. Pero al final es que es verdad que yo no sé el por qué, pero sí es verdad que aquí había una dinámica habitual, no sé si aquí solo o en todos los ayuntamientos o en todas las administraciones, no lo sé, yo hablo de aquí, pero sí es verdad que aquí la dinámica es de no solicito la licencia, empiezo la construcción. Voy haciéndola y luego ya la pido. Es cuando viene el problema. ¿Por qué? Porque si tú solicitas la licencia, de verdad que las licencias no están tardando en resolverse en el ayuntamiento. Ahora bien, ¿y qué pasa si uno no solicita licencia? Que por eso yo decía que también es una cuestión de que se tiene que concienciar el ciudadano
que construir se puede construir, pero que tienes que solicitar licencia y se te marcan las condiciones. Hay que cumplir cuando unas normas. uno no solicita la licencia y se pone a construir, no está cumpliendo las normas, es cuando la administración que tiene conocimiento de esa construcción sin licencia, pues le toca ir a los técnicos correspondientes, hacen el informe, trasladan y al final hay que instruir el expediente sancionador, que no es que nos guste a nosotros, pero de verdad que es una cuestión de conciencia de que hay que solicitar que construir se puede dentro de unas condiciones y unos parámetros. Hombre, ahora muchas obras no se hacen, pero hay que paralizar obras en nuestra ciudad. Hay que paralizar cuando tenemos conocimiento de obras sin licencia, que además no han solicitado la licencia y que no cumplen, y en el momento en que son denunciadas, a partir de ese momento sí, tienes que paralizar y dar la oportunidad de legalizar. Pero ¿se paralizan, de hecho, muchas? Se paralizan, no muchas, pero sí se paralizan. Algunas, de hecho, de los expedientes de infracciones urbanísticas que hay instruidos, muchos son porque no se ha solicitado la licencia, o bien porque se ha solicitado una licencia para una obra determinada y al final se ha ejecutado otra distinta, que también es una cuestión que también eso trae cola. Es decir, unos no solicitan licencia y los otros que sí solicitan licencia para una cosa y al final se comprueba que es otra. Que al final, es decir, hay que dar la oportunidad de legalizar y se da, pero que también entiendan que dentro de ese procedimiento administrativo, desde que tenemos conocimiento, tenemos que actuar. En esos 120 expedientes de los que nos hablabas, Inés, de industria, ¿están ya todos comunicados a sus correspondientes dueños? De los 120 expedientes de industria, tengo que decir que todos se remontan, digamos, es decir, a fechas anteriores. Por eso la necesidad de llevar a cabo una base de actualización. Cuando digo fechas anteriores, casi la inmensa mayoría se remontan al año 2006, ¿vale? Todos han sido tramitados debidamente, unos digamos, ha pasado el tiempo, bien porque el interesado cuando se lo ha requerido en su momento no ha contestado, o bien porque la administración dejó de actuar en su momento, pero todos estaban perfectamente notificados dentro de los plazos que marcaban. Y reitero, es decir, muchos no se contestó por parte del interesado, con lo cual ahí murió el expediente, y otros muchos por la propia dejadez de la administración. O sea que hay que volver a reiniciar todo. Hay que volver a reiniciar todos los expedientes y sobre todo teniendo en cuenta que ya la legislación está totalmente obsoleta. Es decir, estamos hablando de licencias que se solicitaron en 2006 y en años anteriores y no han recibido ninguna respuesta, muchas de ellas. Sin apremiar y sin apurar, pero ¿para cuándo deberían estar resueltos todos estos expedientes? Pues mira, yo no me voy a poner ninguna fecha porque nunca me gusta hablar de fechas. Lo que sí es verdad y es una realidad es que se ha marcado una hoja de trabajo seria, rigurosa, con esa comisión de industria, con ese compromiso de cada 15 días sentarnos y empezar a poner orden. Lo primero que hay que poner es organización. En la propia comisión de industria, porque la primera reunión ha sido una toma de contacto para poner en conocimiento la situación de los expedientes que existen en el ayuntamiento y también, bueno, manifestar pues esa posibilidad de que no tengamos conocimiento de toda la realidad industrial en nuestro municipio, por lo que decía, porque son muchas de nueva creación que no existen. O sea, nosotros tenemos conocimiento de los expedientes que existían en el ayuntamiento. Por lo tanto, lo primero será en esa segunda reunión, que si fue el pasado viernes, la siguiente será el viernes próximo. Cuando digo el viernes próximo, será el viernes 19, sí. 19 de abril. En esa reunión ya lo que queremos es presentar un organigrama serio, tanto funcional y orgánico, porque para que esto funcione y para agilizar y dar, digamos, rienda suelta a todos esos expedientes que empiecen a ser resueltos debidamente, lo que tratamos es de marcarnos esa organización. ¿Por qué? Técnicamente, porque necesitamos personal técnico al frente de solamente industria, tanto personal técnico como jurídico para informar esos expedientes, que tengan respuesta rápida. ¿Habría que contratar a personal para hacer todo esto? Bueno, el problema es que ese fue uno de los planteamientos que se puso encima de la mesa en la propia Comisión de Industria, la necesidad de llevar a cabo alguna contratación, por lo menos de alguien en derecho, con conocimientos en derecho, para estar al frente de la Comisión de Industria única y exclusivamente, porque si no, al final el colapso que existe es no solamente por el número de expedientes, sino también porque técnicamente no estamos dotados de todo el personal necesario.
Es verdad que nos encontramos también con limitaciones, porque con la propia Ley de Presupuestos Generales del Estado nos limita el tema de las contrataciones, aunque también es verdad que nos abre la puerta a la posibilidad de hacer algún tipo de consulta ministerial justificando las necesidades que tenemos en el área de industria para que nos diera luz verde a la posible contratación. En el caso de que eso no sea así, pues tendríamos que el ayuntamiento tiene un asesor jurídico, sí, ¿no? Nos tendríamos que arreglar con lo que tenemos, sí, única y exclusivamente, y hacer un reparto, pues más o menos equitativo del número de expedientes que tenemos para que se acabe el colapso que existe en industria. Inés, aunque no sea con afán recaudatorio, lo hemos dicho antes, sino de regularizar la situación, ¿qué le supondría esto económicamente al ayuntamiento? Bueno, pues económicamente al ayuntamiento, es decir, más que económicamente, yo me quedaría más con la satisfacción de saber que en nuestro municipio todo el que ejerce una actividad la puede ejercer con la más absoluta tranquilidad. Y digo esto porque yo creo que la intranquilidad no es solamente de la administración, que lo es, creo que también es una intranquilidad para el propio empresario que ejerce, arriesga económicamente a abrir un negocio en las circunstancias en las que estamos y al final se encuentra con esa intranquilidad de saber si va a estar o no va a estar. Que yo quiero reiterar desde aquí que pueden estar tranquilos, que lo que queremos es buscar una solución, pero una solución entre todos. Económicamente, en cuanto a recaudación de impuestos, de IAE, pues económicamente nosotros no hemos hecho las valoraciones económicas de lo que le supondría. Lo primero que hemos hecho es la valoración técnica de la situación actual de industria, para buscar la solución técnica y luego después ya veríamos la repercusión económica. Pero a mí lo que me preocupa enormemente es que los hosteleros puedan ejercer con total tranquilidad la actividad, que las industrias puedan ejercer con total tranquilidad la actividad y que las empresas que están ejerciendo actualmente puedan ejercer con total tranquilidad, que no sientan ese miedo de qué va a pasar porque estoy en esta situación, me van a cerrar o no. Transmitir un mensaje de la más absoluta tranquilidad. El equipo de gobierno tiene una decisión clara, es decir, actuar dentro de los parámetros que marca la ley, con la flexibilidad que la ley nos permita, y para eso contamos con todo el apoyo también de los dos grupos con representación en nuestra corporación, tanto por parte del Partido Socialista como de Izquierda Unida. Sí, entonces, vamos a trabajar de la mano. Creo que es un ejemplo también de cara a la ciudadanía y creo que es un ejemplo que también deberían considerar mucho los propios empresarios. Es decir, si los políticos ya estamos de acuerdo en que esto es necesario, también contar con el acuerdo y la voluntad de todos ellos, porque al final lo que se trata es de mejorar Trujillo. No olvidemos que nuestro motor económico es el turismo y la cultura pasa por ahí, con lo cual si conseguimos poner en orden todo lo que es industria, eso al final revierte también en lo que es el motor económico de nuestro municipio y va a revertir también en lo que es la economía de todas y cada una de las industrias que están ubicadas en nuestra localidad. Por supuesto, quizá al rebufo de esta o partiendo de esta primera comisión que se hace con la participación de todos los grupos políticos, ¿habría que ir creando comisiones de distintas áreas del ayuntamiento? ¿O quizás ya no hace falta? Yo creo que de momento no hace falta. Es decir, la Comisión de Industria yo creo que era muy necesaria llevarla a cabo. Es decir, ¿por qué? Por la situación en la que nos encontramos y porque al final, pues es necesario no solamente para poner en orden todo el desaguisado que existe en industria, que es mucho, pero de momento yo creo que ahora mismo no hace falta constituir ninguna más, de momento. No quiere decir que a lo mejor pues haya más desaguisados y haya que constituir alguna otra. ¿Cuántas personas componen la comisión? Pues en la comisión estamos, de momento, están cada uno de los portavoces de los distintos grupos, la presidenta, que en este caso soy yo, y el concejal delegado, la concejala delegada de Industria, que en próximos días se anunciará públicamente la resolución por parte del alcalde. Ajá. Y los técnicos. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de otra cuestión, porque también Inés Rubio, aparte de que hoy nos hable como portavoz del equipo de gobierno, pero ella es concejala de personal, y este es un tema que directamente le afecta y lo lleva desde el principio, ¿no? La famosa RPT del ayuntamiento, que debe estar a puntito de caramelo, porque ya en el pleno del 6 de marzo se anunciaba que en el propio mes de marzo incluso se podría ya dar respuesta de la RPT.
Bueno, yo sé que la RPT también trae cola, debate, crítica, sí. Preocupa y ocupa, pero a mí me preocupa y me ocupa más desde el primer día. Parece fácil, pero no es tan fácil. Y no es tan fácil cuando no hay una base para crear una relación de puestos de trabajo. Una relación de puestos de trabajo que, si se quiere hacer desde lo que es el rigor y la seriedad de hacer la valoración de los puestos, debe hacerse, bueno, pues detenidamente y estudiando punto a punto. No olvidemos que en el Ayuntamiento de Trujillo, pues aparte de que no existía esa RPT, solamente existía una plantilla actualizada que se remontaba allá por el año 2004, pero también encontrábamos situaciones un tanto anómalas, como que, bueno, había puestos en los que se habían convocado para una categoría y al final estaban cumpliendo otras funciones, con lo cual eso lleva su tiempo. La RPT está totalmente perfilada ya. Esta tarde hemos tenido una reunión, el equipo de gobierno, para acabar de atar los flecos que faltaban. Vamos a mantener ya reuniones para tratar el comité de valoración, porque, como sabéis, en una mesa de negociación se llegó a un acuerdo con los sindicatos que la negociación de la RPT iba a ser el resultado, bueno, pues de un consenso bilateral, porque no queríamos actuar tampoco de una manera unilateral, sino que iba a ser el resultado de un consenso bilateral, con lo cual yo, me voy a guardar la reserva por respeto a ese comité de valoración donde se va a tratar la relación de puesto de trabajo. Está perfilada. Está ya terminada. Completamente perfilada, tanto funcional como orgánicamente. Aunque no un nos des no voy a dar líneas generales. datos definitivos, pero sí ha arrojado sorpresas. Bueno, ha arrojado sorpresa. Yo creo que lo que hemos mejorado o vamos a mejorar es la calidad de la prestación de los servicios administrativos y lo que es la administración en general. Se ha hecho un organigrama por áreas de manera rigurosa y detallada, haciendo un reparto de funciones jerárquica y funcionalmente, que se expondrá en el momento oportuno. Y reitero que no voy a adelantar datos porque me faltaría al respeto y a esa voluntad de acuerdo bilateral con los propios representantes sindicales. Hasta ahí he entendido, pero va a haber mucho movimiento de personal de unos puestos a otros. Reestructuración, sí. Va a haber reestructuraciones de área y, bueno, pues ¿y despidos? Va a haber valoraciones de puestos, va a haber amortizaciones de puestos de trabajo, porque va a haber reordenación de puestos, con lo cual va a haber amortizaciones de algunos puestos de trabajo. Y evidentemente yo no voy a negar lo que desde el principio hemos venido diciendo. El grueso en los presupuestos se ha visto, en el último presupuesto que presentábamos se veía. Es decir, yo no voy a negar lo que no se puede negar. La sobrecarga en todo lo que se refiere al área de economía y hacienda, en personal y en gasto corriente. Hemos reducido en gasto corriente partes importantes, pero al final el grueso y la sobrecarga sigue estando en personal. ¿Son 130 las personas que tiene contratadas el ayuntamiento? En plantilla, me preguntas por la plantilla actual. La plantilla actualizada tiene 135 personas. 135, ahí están funcionarios, contamos personal policía, laboral indefinido, jardinería. Sí, cuando hablo de la plantilla hablo de lo que son funcionarios, personal laboral indefinido y personal laboral fijo, ¿vale? Yo no entro en esos 135 a lo que es personal eventual. Porque el personal eventual es plan todo el de empleo y experiencia, por ejemplo, todo lo que entran a través de la bolsa de empleo social, etcétera, etcétera. O sea, esa es la realidad que tenemos en el ayuntamiento, con la sobrecarga económica que ello supone. Se tratarán de buscar, pues, todas aquellas medidas que aminoren ese costo, y de hecho no olvidemos que tenemos un plan de ajuste que tenemos que cumplir. En ese plan de ajuste se adoptaron y se presentaban una serie de medidas del que nosotros tenemos que estar rindiendo cuentas al Ministerio de Economía y Hacienda trimestralmente del cumplimiento de esas medidas. Entre ellas, en las medidas del área de personal se establecía, bueno, pues reducciones de jornadas, no pagar horas extras, buscar reordenación y reestructuración de determinadas áreas de servicio, jubilaciones, amortizaciones de puestos, y no tocar sueldos, o también reducción de jornadas se había planteado también, reducciones salariales. Lo que pasa que, claro, al final serán medidas que habrá que poner encima de la mesa y buscar, bueno, pues el acuerdo de voluntad. Sí, porque se tiene que producir esa reunión con los sindicatos, que lógicamente no van a estar de acuerdo con ningún despido. Bueno, yo no lo sé. Cuando nos sentemos y empecemos a plantear las cuestiones, veremos a qué acuerdos llegamos. A lo mejor no son necesarios los despidos, a lo mejor con las reestructuraciones que se plantean no son necesarios los despidos. Pero sí repito que es verdad que hay que adoptar medidas para descongestionar la carga económica que existe en personal en el ayuntamiento. ¿Cuándo se prevé que se va a hacer pública la RPT? Bueno, pues nosotros tenemos previsto la primera reunión para el día 19 de abril.
una primera reunión con los sindicatos para hacer las primeras valoraciones en cuanto a la relación de puestos de trabajo. ¿Ya tiene conocimiento de los resultados los grupos de la oposición? No tienen conocimiento, porque en el comité de valoración previamente nosotros lo que sí se les va a invitar es a las mesas de negociación. En el comité de valoración van a estar los representantes sindicales y van a estar los representantes del gobierno, más los asesores que traen los propios representantes sindicales. A las mesas de negociación se les invitará para que participen en ellas, estén presentes con voz y sin voto, como marca la propia legislación, pero se les va a invitar a las mesas de negociación para que presencien las negociaciones de lo que es la relación de puestos. Inés, ¿cree que los empleados del ayuntamiento están sometidos a la presión de los resultados de la RPT? ¿Se nota en el ambiente? Yo, con toda la sensatez del mundo y la sinceridad, yo no lo noto, pero en cualquier caso creo que tienen que estar tranquilos. Creo que la RPT les supone más un beneficio que un perjuicio. A día de hoy, digamos que trabajaban, pero desordenadamente, y cuando digo desordenadamente es porque no tenían definidas ni sus funciones ni las categorías que les correspondía, con lo cual la relación de puestos de trabajo les va a suponer una mejora importante, en el sentido en que van a saber cuáles son sus funciones y van a tener reconocidas las categorías que les corresponden, porque, repito, ha habido casos en los que se han convocado oposiciones para determinados puestos para una categoría y al final han cumplido otras funciones, con el consiguiente perjuicio que eso supone para el trabajador. Con lo cual yo, desde aquí, trasladar, como lo he hecho siempre, tranquilidad en la RPT. Va a traer orden y de verdad que beneficia más que perjudica. ¿Cómo está la bolsa de empleo? Bueno, pues ¿Cuántos parados arroja el ayuntamiento? Bueno, Trujillo. El ayuntamiento no, perdón, Trujillo. ¿Y cuántos hay inscritos en la bolsa de empleo? Bueno, pues en el municipio de Trujillo, según los datos, pues me parece que estamos rondando casi los 1.300 parados. Pero bueno, en la bolsa de empleo nosotros vamos llamando. Los últimos llamamientos se hicieron en el mes de enero, entre enero y febrero. Se llamaron entre 15 y 20 personas de la bolsa de empleo que están desempeñando su trabajo. Sí, es verdad que a lo mejor me dirán que va lenta, pero también es verdad que cuando uno gobierna tiene que hacer las cosas con rigor y seriedad. De nada me serviría a mí llamar 40 personas para decirles que no puedo pagar, o llamar 40 personas y agotar los 100.000 euros previstos inicialmente en el presupuesto del 2013 y al final, en el mes de junio, pues ya no contratamos a nadie más. Lo que sí es verdad que por parte del gobierno siempre ha habido el compromiso, es decir, esos 100.000 euros son iniciales, más luego después el dinero que vaya viniendo, ir vinculándolo a Bolsa Social de Empleo, como se ha hecho en el año anterior. El dinero que ha venido de otras ayudas se ha ido vinculando a la Bolsa Social de Empleo. Estamos haciendo... ¿De fondos propios este año cuánto dedica? 100.000. Sí. En el presupuesto aparecían 100.000 para la bolsa de empleo. Con lo cual estamos haciendo un esfuerzo importante. Es verdad que no llegamos a todo el mundo, que más nos gustaría a nosotros, pero un esfuerzo que, bueno, en la medida de las posibilidades lo que se hace es mover la bolsa, que entren y salgan periódicamente tal y como se marcó en las propias bases, es decir, las duraciones de las contrataciones ninguna excede de los 6 meses, porque así lo marcamos para dar la oportunidad de que la bolsa se mueva y vayan entrando los que tienen que entrar cuando cumplen los que ya han estado anteriormente. Sí, claro. Con lo cual es una bolsa dinámica, no está estabilizada y permite pues esa posibilidad de que entren y salgan todos los que están en la bolsa. Repito, ¿qué más nos gustaría que llegar a todos? Pero es difícil dar solución a la situación drástica de paro en la que nos enfrentamos. Bueno, una solución la apuntaba precisamente esta misma semana en esta misma emisora Fernando Acero, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Trujillo, hablando de los parados en nuestra ciudad y de que cómo era posible, decía según sus propias palabras, que el Ayuntamiento consintiera esta situación teniendo un superávit de más de 1 millón de euros, cercano a los 2 millones. Bueno, yo, con todos los respetos, pero hay que ser atrevido para hacer ciertas afirmaciones. Yo deduzco que no se ha leído con todo el detenimiento debido la liquidación del presupuesto,
porque efectivamente hay un apartado que hace referencia a ese 1.900.000 euros de resultado presupuestario en positivo, pero tiene que hacer una lectura conjunta de la liquidación. Si en contabilidad no vale dar un número, darlo y lanzarlo al aire y decir tienen casi 2 millones de superávit y no contratamos, entre ellos por dos razones. Primero, porque en ese 1.900.000 euros que él ha leído están incluidas las operaciones financieras, y cuando hablo de operaciones financieras, para que todos me entiendan, no podemos olvidar, aunque yo sé que no le va a gustar que le hable de la herencia y del pasado, de todas esas facturas que estaban en el cajón que no se pagaron entonces y que yo le tengo que recordar que este gobierno ha tenido que pagarlas, ha tenido que recurrir a un crédito de 1.800.000 euros para saldar la deuda y sanear las cuentas de este ayuntamiento. Por lo tanto, me parece de un atrevimiento absoluto hacer esa afirmación que ha hecho públicamente, además jugando con esa cantidad de personas o de familias que están detrás de los números del paro. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece también atrevido por su parte cuando no puede olvidar, por un lado, que estamos los ayuntamientos obligados al cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que nos obliga, y le recuerdo, que debe leerse también esa ley, porque en cualquier caso, aunque el remanente fuera el que él dice ser, que ahora voy a dar el dato de lo que es realmente quitando ese préstamo ¿qué significa ese dinero? Que hemos solicitado, debería siempre destinarse a pagar endeudamiento neto. ¿Qué quiere decir eso? Debería destinarse siempre a pagar deuda que tuviera el Ayuntamiento de Trujillo. Tenemos además un plan de disposición que se nos obligó con ese plan de ajuste y con esa ley de estabilidad presupuestaria, y en ese plan de disposición la prioridad de los pagos son las facturas a proveedores. Y además, cualquier contratación que se tenga que hacer con esos fondos de remanente, es decir, con ese superávit, tendrían que ser consultados previamente al Ministerio de Economía y Hacienda, que en algunas ocasiones no se puede tocar según para qué. No se puede tocar porque además la propia ley te dice que debe ser para pagar deuda. Es verdad que se trató de llevar a cabo en el Senado, a través de una enmienda, la posibilidad de que se destinara a inversión para generar empleo, pero dependiendo de, es decir, hoy mismo venía en prensa que en Zamora el presidente de la Diputación ponía de manifiesto que había hecho una consulta a este respecto y, bueno, pues para invertir su remanente, para vincularlo a un plan de empleo. Y le habían contestado que en cierta medida sería posible llevar a cabo esa posibilidad de vincular la inversión al plan de empleo. Pero recuerdo que estamos sometidos a hacer consultas previas. Y por aclarar la matización de esa cantidad, reitero que está incluido ese préstamo, con lo cual la realidad es que si él tiene en cuenta las cantidades que vienen en la liquidación presupuestaria, descontando el 1.800.000 euros, la realidad es que el resultado que se arroja sin ese préstamo, para que todos nos entiendan, es decir, que no es ese dinero que tenemos ahí no es dinero contante y sonante, serían 260.000 es un préstamo euros. Que se ha recibido. Exactamente, ahí está incluido el préstamo que hemos recibido para pagar a proveedores, que no olvidemos que nos lo han dado porque hemos presentado un plan de ajuste que garantiza la devolución de ese dinero, sí. Por lo tanto no es 1.900.000 euros. Bueno, pues yo creo que ese tema queda suficientemente aclarado, porque no es la primera vez que sale a la escena bueno, pues ese remanente. Sabemos que no es dinero contante y sonante, es dinero el 1.900.000 euros al préstamo que se permite, claro, por esa Claro cantidad. que no quiero dar números porque al final sí, la gente se cansa, se marea. Pero todo el mundo va a entender perfectamente que si yo tengo en mi cuenta 1.900.000 euros en una casa, entenderán que a lo mejor yo tengo mío 260.000 y el resto es dinero que me deja el banco, con lo cual tengo que devolver. En realidad, de lo que puedo disponer son de los 260.000 euros que tengo limpio y que no tengo que devolver al banco, pero no del resto que lo tengo que seguir devolviendo. Digamos que es la capacidad que se le permite al ayuntamiento de endeudarse para pagar. Exacto, sí, pero sabiendo que lo vamos a devolver, porque nosotros tenemos el compromiso de devolverlo en el periodo que se marcó en el propio plan de ajuste, con las medidas que hemos manifestado en el plan de ajuste y sin olvidar ese plan de disposición al que se nos obligaba por parte de los ayuntamientos que pedían. Pero en cualquier caso nosotros lo que sí vamos a hacer en cuanto se lleve a cabo esa aprobación definitiva de esa enmienda en el Senado, en cuanto se ha hecho, ¿por qué? Porque bueno, ha sido una queja de la totalidad de los ayuntamientos el hecho de que con la propia ley de estabilidad presupuestaria parecía que aquel que había gestionado bien se le castigaba,
porque si tenía un remanente de tesorería positivo, al final tenía que quedarlo ahí guardadito y no podía utilizarlo. Con lo cual, lo que se ha hecho por parte de los ayuntamientos, digamos, es reivindicar, a través de la FEMPES también, el hecho de que todos aquellos que tengan remanente positivo, sea más o sea menos, puedan vincularlo a inversiones para generar mano de obra. Por último, Inés, ¿alguna noticia esperanzadora? Creo que un proyecto de interés para nuestra localidad, que va a ser un atractivo para las empresas y que yo creo que va a ser un referente de cara no solamente a la comarca, sino también a la región, y creo que a nivel nacional va a ser ese proyecto que se va a poner en marcha y cuyas obras tienen que estar antes del 31 de junio, ese proyecto Reindus, ese vivero de empresas. Creo que va a ser un gran atractivo, no solamente económicamente, sino también desde el punto de vista empresarial. Esperemos que sea un atractivo para muchísimas empresas que se quieran ubicar en nuestra localidad. Es un proyecto de futuro que creo que va a traer riqueza a nuestra localidad. Bueno, pues ojalá sea así. Eso es una noticia esperanzadora, sin duda alguna. Inés, pues muchísimas gracias. Inés Rubio, portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Trujillo, muchas gracias por haber venido, por habernos comentado todas estas cuestiones que, bueno, pues son del interés general. A vosotros. Gracias. Muchas gracias.